Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Mi intervención se complementa un poco con la presentación de recién. Nosotros queríamos poner foco principalmente en el rol de las entrevistas para la investigación de tortura y malos tratos, también poniendo de relevancia la tarea que hacemos de manera cotidiana. La nueva versión del Protocolo de Estambul incorpora también a profesionales de las ciencias jurídicas, a los organismos de monitoreo, cómo llevar adelante las entrevistas. Anteriormente era principalmente para los profesionales de la salud. En esta nueva versión incorpora, como les digo, a los profesionales de las ciencias jurídicas, operadores judiciales, organismos de monitoreo, y en ese sentido nos pareció importante traer algunas de las consideraciones generales que hace en relación a las entrevistas. Bueno, la entrevista es un instrumento, es una herramienta privilegiada que hace mucho tiempo se utiliza en el campo de las ciencias sociales y nos permite averiguar la verdad de un hecho, y llevar a cabo una investigación eficiente que permita un adecuado acceso a la justicia. Es fundamental, dice Juan Méndez, crear una cultura de entrevistas basadas en la creación de una relación de confianza. Es lo que él llama el rapport, ¿no? Esto es como fundamental, lo decía también acá el colega, digamos, también para las entrevistas con los médicos y también las entrevistas que vamos a mantener nosotros. Esta relación de confianza tiene que atravesar todo el desarrollo de la entrevista. ¿Y cómo generamos esa condición de confianza? Bueno, perdón. Ahí se enumeran algunos documentos también que hacen referencia a cómo llevar adelante las entrevistas con víctimas de tortura, además del Protocolo de Estambul. La otra. Bueno, la primera directriz que nos marca el Protocolo de Estambul es la necesidad de contar con este consentimiento informado. El consentimiento informado es la declaración de voluntad que va a expresar la persona privada de libertad, no solo respecto al examen médico, que también hizo referencia, sino también al desarrollo de la entrevista. Implica, de alguna manera, informarle a la víctima de la naturaleza de todo el procedimiento que se va a llevar adelante, la razón por la cual se solicita su testimonio, qué es lo que se va a utilizar, qué es lo que no se va a utilizar, qué información puede ser posible que tome entidad o conocimiento público y qué información puede quedar en el ámbito reservado. Pero acá nos preguntamos entonces qué significa esta necesidad de que esté plenamente informado. Lo que nos recomienda Estambul es no tener un enfoque sistemático sobre esta libertad o plenamente informado, sino que hay que sopesar cada situación particular en cada caso particular. Lo que nos dice, y hace mucho hincapié, y también en otras cuestiones, es la necesidad de contar con un equilibrio entre la necesidad de contarle y explicarle a la persona víctima de tortura los riesgos potenciales que pueden traer su testimonio, con la necesidad también del entrevistador de obtener la mayor información posible. Este equilibrio por el que tiene que transitar en el desarrollo de la entrevista es un equilibrio que permanentemente va a ser necesitado en cada una de las instancias valga la redundancia, de esa entrevista. La regla de oro es que nada ni nadie puede ser identificado jamás como fuente a menos que haya prestado su consentimiento. Esa es como la premisa fundamental, por eso, digamos, se le llama regla de oro. Y la posibilidad de nombrarlo es solamente cuando presta su consentimiento para eso. La segunda cuestión también, acá hace referencia al Protocolo de Estambul, en relación a los entrevistadores, es a cuidar el riesgo de no retraumatizar al entrevistado. Y acá también juega con esto o menciona, trae esto de la necesidad del equilibrio, ¿no? Digamos, siempre el equilibrio de la información que necesito con el equilibrio de los riesgos potenciales, ya sea en relación al testimonio que va a brindar o en relación a retraumatizarlo por la experiencia de tener que volver a vivir y a transitar ese episodio de tortura que obviamente de por sí puede generar un trauma.
También la nueva versión de Estambul hace referencia a las presuntas secuelas psicológicas que pueden quedar y a prestar atención justamente a las manifestaciones que pueden surgir de lo que se conoce como el estrés postraumático. Como les decía, al incorporar también en el capítulo de entrevistas a los profesionales y operadores de las ciencias jurídicas, operadores policiales, organismos de monitoreo, digamos, las condiciones que marca como estándar, como directrices para tener en cuenta en las entrevistas, algunas muy similares a las que tenía en relación a los médicos, otras, por supuesto, particulares a la función que tienen que llevar adelante los investigadores. La primera, por supuesto, tiene que ver con mantener la cuestión de la privacidad, que el espacio físico pueda ser un lugar en el que que haya privacidad, justamente para mantener la confidencialidad, que es un estándar que marca también Estambul para la entrevista. La confidencialidad en esa relación es lo que también va a generar ese vínculo de confianza, ¿no? Entonces, claro, hay que evitar de cualquier manera que haya presencia de personal, de cualquier persona, pero principalmente de personal de las fuerzas involucradas en la denuncia, independientemente de si el personal de custodia es la fuerza que está siendo denunciada u otra. Y esto que parece una obviedad, lo cierto es que lo vemos permanentemente en las prácticas, principalmente cuando van a los tribunales a declarar, hay personal de seguridad en el mismo espacio donde está declarando, y obviamente que en esas condiciones es muy difícil que la persona víctima de tortura pueda declarar con la comodidad, con la libertad que la experiencia que va a contar requiere. Así que es necesario como recordar este estándar de la privacidad y la confidencialidad en la entrevista, y de mantener, por supuesto, ajeno, lejos a cualquier persona ajena, y principalmente a las fuerzas de seguridad. También nos hace referencia a minimizar, a cómo llevar adelante la entrevista para minimizar los riesgos de trauma, ¿no? Porque obviamente no podemos perder de foco que lo que estamos llevando adelante es una entrevista a una persona que fue víctima de tortura o malos tratos. No estamos llevando adelante cualquier tipo de entrevista, sino que estamos frente a una persona que vivió una situación extremadamente dolorosa. Entonces, hay que poner el foco en algunas cuestiones que permitan, como dice Estambul, minimizar esos riesgos de trauma. Son cosas que pueden parecer obvias, pero que muchas veces uno ve que no sucede en la cotidianidad de las entrevistas. Lo que recomienda, por supuesto, es ser absolutamente respetuoso con la persona entrevistada, tener en cuenta el tono en que se lleva la entrevista, las expresiones, realizar una escucha activa, una comunicación, dice, despacio, minuciosa, generar empatía, ¿no? Esta capacidad de reconocer y comprender la situación que está contando. Las preguntas que se hagan no pueden ser cualquier tipo de preguntas, sino que tienen que ser preguntas que faciliten un poco la conversación. Dice también, o recomienda también, no hacer preguntas sugerentes del estilo ¿te torturaron? Sino, digamos, preguntas más neutras. ¿Qué te pasó? ¿Cuándo te pasó? ¿Cómo te pasó? Pero no ir directamente, porque además lo que uno busca es que la respuesta venga de la persona en función de su relato, y que su relato no esté contaminado por lo que nosotros creemos que pasó. Entonces, tampoco hacer esas preguntas de manera sugerente para que la respuesta sea lo más limpia posible, ¿no? Lo más auténtica posible. Como les decía, darse tiempo para llevar adelante las preguntas. No siempre la persona va a contar al inicio de su relato lo que le pasó. Quizás sienta la necesidad de contar otras cosas más vinculadas a su entorno o a su cotidianidad en el contexto del cierre del TST, cuestiones de su familia. Es importante escuchar más que preguntar. Esto es algo que también se marca como fundamental para tener en cuenta en ese desarrollo de la entrevista. Por supuesto, conocer factores culturales, algunas cuestiones vinculadas con tabúes que puede tener la persona para llevar adelante la entrevista.
cuando la persona es víctima de una tortura sexual es mucho más difícil porque el relato requiere de mucho más intimidad y puede ser, para no tampoco desanimarse, que eso no aparezca en la primera entrevista, sino que sea necesario llevar adelante otras entrevistas. Gracias. Bueno, reconocer el dolor, la angustia, pero también es importante, además de reconocer el dolor y la angustia, mantener cierta barrera para no involucrarse, y en esta nueva versión de Estambul hace referencia justamente a la necesidad de evitar algunos, o dar unas pautas para evitar este riesgo de transferencia, que ya lo vamos a decir. Digamos, tiene que ser una barrera que no genere distancia, pero que sí te permita tomar la debida atención y nota de lo que está relatando, justamente sin esa distancia. Y por supuesto no finalizar la entrevista de manera repentina, sino que ir bajando la intensidad y el relato a cuestiones menos delicadas. También en esta nueva versión, si bien en la versión anterior, estoy todo el tiempo trayendo y viniendo con las dos versiones, pero bueno, ustedes saben que, lo dijo presentado en estos días, pero que el protocolo de Estambul fue actualizado, no está todavía la versión en español, pero sí hay algunos documentos que ha facilitado también Gonzalo para tener en cuenta algunos cambios que se han hecho en esta actualización, y por eso voy y vengo para tenerlos presentes, ¿no? En la versión anterior se hablaba de cuestiones de género, en esta nueva versión también, pero de manera más detallada y más ampliada, también en relación a la identidad de género y a la orientación sexual. Entonces, por supuesto, es importante incluir esta perspectiva y este enfoque de manera, digamos, interseccional también, poner de relieve la importancia de la perspectiva de género para identificar el impacto diferencial que esas mismas prácticas tienen sobre hombres y mujeres. Y me pareció importante quizás ponerlo en práctica, verlo en la práctica en un caso de la Corte Interamericana que se conoce como Castro-Castro, del año 2006, que también se lo conoce como el primer caso donde la Corte Interamericana resuelve con este enfoque de género y donde marca justamente lo que entiende como impacto diferencial en las mismas prácticas respecto de hombres y mujeres. Es un caso de un penal donde hombres y mujeres iban a hacer un traslado interno, y la Corte describe ese traslado como una masacre y dice, explícitamente dice, voy a analizar los hechos y las consecuencias de esos hechos teniendo en cuenta cómo impactó y cómo ha afectado a varones y mujeres. Y para eso, dice la Corte, voy a tener presente que algunos de esos hechos fueron dirigidos en forma privilegiada a las mujeres y que algunos de esos hechos tuvieron, si bien fueron dirigidos a hombres y mujeres por igual, tuvieron un impacto diferencial sobre las mujeres. Esta suerte de test, ¿no?, dirigido en forma privilegiada o que tiene una afectación diferencial, es lo que va a aplicar la Corte para evaluar cuándo un caso involucra una cuestión de género o no. Puesto en ejemplos con prácticas, dice, hombres y mujeres fueron obligados a tirarse al piso boca abajo, pero esa misma práctica en mujeres embarazadas tiene un impacto diferencial, por lo que implica justamente estar tirada en el piso sobre su vientre. Hombres y mujeres fueron obligados a desnudarse frente a personal de custodia. Por supuesto que eso implica una afectación a la dignidad, pero en mujeres tiene un efecto, un impacto diferencial distinto. Y así, digamos, va haciendo enumeraciones como para entender con este test qué prácticas pueden tener este impacto diferencial y qué prácticas pueden ser dirigidas directamente hacia mujeres. Esto hay que tenerlo en cuenta también en la entrevista para poder comprender el relato. Si ese relato que está haciendo tiene en el análisis de la tortura algún enfoque o alguna afectación directamente vinculada con el género. Por ejemplo, digamos, para no ser mucho más extenso esto, cuestiones vinculadas con la salud, por supuesto, tienen
una consideración y un impacto distinto en las mujeres. Las cuestiones, el uso de grillete o esposas de mujeres embarazadas, son todas estas cuestiones que en el relato y en la entrevista hay que tener presente. ¿Qué información tengo que obtener en el marco de la entrevista? También hay un capítulo que habla sobre esto, y escuchando un poco también la exposición anterior, digamos, en relación a lo que necesitan los peritos para poder hacer ese examen y las preguntas que le llegan respecto al juez, digamos, este punto también me parece importante porque puede tener absoluta correlación después con las preguntas que el juez le termina haciendo al perito para analizar o realizar su informe. Lo que necesitamos saber, por supuesto, tiene que ver con la circunstancia de tiempo, digamos, tener una cronología lo más exacta posible de cuándo sucedió, qué día, qué mes, en qué circunstancia, digamos, dónde estaba, en qué módulo, en qué pabellón, en qué sitio, describir esas características, la mecánica de la tortura, ¿no? Y acá también, digamos, la nueva versión de Estambul, si bien alista los mismos casos de tortura que en la versión anterior, incluye con un mayor detalle torturas con un componente principalmente psicológico que antes no lo contemplaba con tanto detalle. Entonces, qué mecánica y qué dinámica también es importante para después tener en cuenta en ese informe pericial y que no termine, digamos, como vemos habitualmente, que la mecánica tuvo que ver con golpe duro, o como dicen, golpe duro de choque, digamos, sino poder abrir un poco más ese campo, digamos, con este aporte que puede surgir también de la entrevista y que la persona cuente un poco con qué objetos, de qué modo, cómo lo usaron, en qué lugar del cuerpo o no, digamos, o qué expresiones verbales, digamos, para no caer solamente, como decía, en las agresiones físicas. Si es posible identificar a los autores, algunas actuaciones administrativas, la existencia de testigos y algunas consecuencias también que puedan haber surgido inmediatas o mediatas en relación a los hechos, si esa implicó algún traslado, alguna situación de sanción, algún lugar de aislamiento, si modificó de alguna manera la vida cotidiana de la persona privada de libertad. Sí también tener presente que cuando terminamos la entrevista revisamos si es necesario aclarar algunas cosas. Si no es posible esa aclaración o uno advierte ciertas inconsistencias, pero no puede, por la situación en la que está la persona entrevistada, volver a reformularle, digamos, lo que tiene que tener presente es que puede haber otro indicio que apoye o que deniegue la historia para ir configurando también un cuadro de lo que sucedió. Lo que hay que tener presente es que las incoherencias a veces que puedan surgir en el relato no necesariamente tienen que ver con una acusación falsa. Por eso volvemos también a que hay que tener presente estas secuelas que pueden generar también el haber sido víctima de tortura. Entonces, no descartar de plano una entrevista que uno advierta ciertos baches o ciertas inconsistencias pensando que lo que está diciendo es una acusación falsa. Hay que todo el tiempo tener como esta mirada más integral, ¿no? Bueno, al incorporar en este capítulo también a los organismos de monitoreo, da pautas de cómo llevar adelante las visitas. Yo estoy compartiendo acá con Rosario Gauna, que es la directora de visitas del comité, y me gustaría que ella cuente en concreto cómo nosotros vamos organizando estas visitas en nuestro trabajo cotidiano, que por supuesto van en línea con lo que marca Estambul en cuanto a cómo se prepara, cómo se conforma el equipo, cómo hacemos el trabajo de campo y cómo se entra a los pabellones, cómo hacemos la selección de a quién entrevistar, las salvaguardas que tenemos presentes justamente para llevar adelante ese monitoreo. Le doy la palabrita. Bueno, igual lo hago bien breve, pero no la quería desaprovechar.
No, tal vez tener en cuenta, sí, bueno, que las visitas en sí mismas son un mecanismo de prevención de hechos de tortura y malos tratos, que de todas maneras, que si se asiste a algún tipo de visita a partir de una denuncia, también es importante respetar los mismos protocolos que se harían si se hiciera una visita habitual, es decir, ingresar a todos los pabellones, a todas las celdas, tener las entrevistas habituales. Justamente un mecanismo también de prevención de posibles represalias tiene que ver con ingresar a los espacios, hacer las entrevistas dentro de los pabellones, también entrevistar a todas las personas que están dentro de esas celdas o esos pabellones, justamente para que no se pueda identificar quién es la persona. Obviamente, si la persona después presta consentimiento para realizar una denuncia, también tener en cuenta que se pueden solicitar medidas de protección, no solo para, esto surgió un montón ayer en los grupos en el taller con los casos, también se pueden, medidas de protección para la persona, pero también para los posibles testigos. Esto también nos va a permitir tener justamente testimonios, pruebas de un montón de situaciones que la persona, si no tuviera estas medidas de protección, obviamente tal vez no tendría miedo, obviamente, a expresar y contar lo que vivenció. Por otro lado, también es importante la conformación de esos equipos, ¿sí? Lo decía Andrea en relación al enfoque de género, interseccional. También lo decía Morris ayer, justamente en relación a referentes culturales, referentes, también tenerlo presente, cuando se preparan las visitas, contemplar cómo va a estar conformada el equipo, justamente la delegación que va a realizar ese trabajo, que tenga en cuenta al colectivo con el cual se va a encontrar. En el caso de ir, por ejemplo, en unidad de mujeres, que sobre todo con las muchas cuestiones que pueden surgir en esas entrevistas, tener en cuenta la conformación, justamente que sea equitativa también en cuestión de género. No puedo seguir mucho tiempo, pero la verdad que me parece que reforzar esas cuestiones vinculadas... No, me parecía importante, digamos, ella es la directora, como le digo, de inspecciones del comité, que cuente un poco, porque en realidad es el trabajo práctico, digamos, es nuestra tarea cotidiana. Entonces, ¿quién más que la que lleva adelante esa función que lo pueda contar? Cuando entrevistamos a niños, niñas y adolescentes, también marca Estambul la necesidad de que esas entrevistas, o sugiere que esas entrevistas sean con personal capacitado específicamente en la temática, porque por supuesto no es lo mismo un relato de tortura de un adulto que de un niño o una niña. También se dijo en relación a las comunidades, también establece salvaguardas, cómo llevar adelante el examen médico que la mencionó él, insiste en este estándar, no solo Estambul, sino el derecho internacional de los derechos humanos, de la necesidad de contar con médicos independientes. Me parece que es importante también sacar como la necesidad, esa conclusión como una necesidad prioritaria, ¿no? en estas jornadas, en esta capacitación, digamos, porque eso hace también, digamos, a cómo se va a llevar adelante ese examen, digamos. Nosotros también en nuestro trabajo tenemos relevado estos informes médicos que quizás hace el mismo personal de la fuerza en los primeros momentos, digamos, de que sucede el hecho, y que después, claro, no tienen nada que ver con el informe que termina haciendo el perito oficial, pero el informe que termina haciendo el perito oficial quizás no tiene la misma inmediatez que sí tiene el que hace el personal penitenciario o el personal de seguridad. Entonces me parece importante resaltar nuevamente en esta necesidad de contar con médicos independientes, que ese es un estándar también que marca. Por supuesto la privacidad. Y también hace referencia a cómo tiene que ser el traslado, ¿no? Y dice que el traslado no tiene que, para poder hacer el examen médico, no tiene que ser hecho tampoco por la misma persona de custodia. Lo de las entrevistas grupales ya lo explicó Rosario. Y lo que les comentaba, que trae interesante también Estambul, con esto del riesgo que puede traer esta transferencia. Dice, las personas que llevan adelante esta tarea
pueden tener dos riesgos que están asociados justamente a su misión, a su tarea. Una es la identificación con la persona que hace la entrevista y que entonces esa identificación no le permita ser lo suficientemente crítico con la historia que se relata. Y la otra es el acostumbrarse a escuchar permanentemente esos relatos y que entonces ya no le genere la misma empatía. Entonces dice, bueno, acá, ¿cómo podemos minimizar este riesgo propio de la función? Bueno, lo que recomienda es un espacio de trabajo grupal, de intercambio, como suelen hacer los médicos, me parece, ¿no? Como un ateneo, ¿no? para intercambiar experiencias entre personas que llevan adelante la misma función. Digamos, es tan relevante y es tan sensible el trabajo de tomar estas entrevistas que lo recoge Estambul, digamos, advirtiendo sobre los efectos que puede generar y dando propuestas de cómo también minimizar ese riesgo. Y por último, también, tanto en la jornada de ayer se habló mucho del rol de la familia, de los familiares, la importancia en Minnesota y en su actividad diaria, ¿no? Digamos, como sostén de las personas privadas de libertad. Y acá exactamente lo mismo. Lo que quería era traer nuevamente la importancia del rol de las familias en el acompañamiento de las personas privadas de libertad, y traía un fallo también de la Corte Interamericana que les reconoce justamente este lugar y esta importancia, caso Favela Nova, Brasilia, digamos, el aporte que ha hecho Gonzalo con la síntesis de todos los casos de la Corte Interamericana. Dice, acá consideró violado la Corte el derecho a la integridad física y moral de los familiares de víctimas con motivo del sufrimiento adicional que padecieron como producto de las circunstancias particulares de las violaciones perpetradas contra sus seres queridos. Además, consideró los efectos en el desarrollo normal de sus actividades diarias y en su proyecto de vida en general, pues, dice, porque muchos de esos miembros de la familia tuvieron que mudarse, cambiaron su vida cotidiana en relación a este sufrimiento adicional que tuvieron como consecuencia de lo que le pasó a su ser querido privado de libertad. Entonces, me parece que es importante también tener en cuenta el rol de los familiares, cómo llevamos adelante la entrevista. Alguien ayer decía, digamos, también cuando van a hacer los informes, un lugar para sentarse, escucharlo, prestarle atención, porque además, digamos, también tienen mucha información para dar. Entonces, es muy importante escucharlo para poder llevar adelante esta investigación de manera eficaz. Por último, sí tener presente lo que a lo largo del protocolo se menciona constantemente, es que un informe pericial no concluye de manera, no puede probar de manera concluyente ni excluir de manera concluyente la tortura, pero sí es fundamental para identificar si esas lesiones tuvieron, o las secuelas físicas o psicológicas son consistentes con las alegaciones. El examen pericial proporcionado justamente por el protocolo de Estambul y por Minnesota es solo una parte de la fotografía que el investigador tiene que tener en consideración con todo el resto de la imagen para poder llegar a una conclusión final. Las entrevistas forman parte de esa imagen que es necesario tener presente para llegar a una conclusión final. Yo voy a hablar sobre el tema de la documentación de la tortura desde el punto de vista fundamentalmente médico o médico-pericial. Yo imagino que ya se ha hecho referencia a la definición de la tortura y las sutiles pero importantes diferencias que hay en la definición de la misma en distintos instrumentos internacionales. Por ejemplo, el Pacto de San José no requiere que haya un sufrimiento grave de la persona sometida a torturas para que el acto se califique como tal. Pero sí agrega un concepto que no está incluido en
en la definición de la Convención Internacional contra la Tortura de Naciones Unidas, y que es el tema de la anulación de la voluntad, ¿no? Entonces ahí están esas sutilezas. Desde el punto de vista médico, por ejemplo, hay una definición de la Asociación Médica Mundial que es mucho más genérica y no asocia ni requiere que la tortura sea un acto, para definirse como tal, perpetrado por agentes del Estado o a instancias del Estado. En fin, hay sutilezas, pero sin entrar en las mismas. Repito, yo, como dije ayer, no soy abogado, no soy jurista. Voy a hablar un poco desde el punto de vista médico y qué podemos aportarle nosotros a ustedes desde ese punto de vista, el punto de vista médico profesional. Y seguramente Moisés, el doctor Dib, ya se explayó con mucho más rigurosidad que yo al respecto. Pero nosotros lo que le podemos ayudar a ustedes y a la víctima en última instancia, y a la justicia en términos más generales, es a determinar, evaluar, documentar las secuelas de lo que padeció la persona que se sabe o alega que sufrió torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces, tanto las secuelas físicas como las psíquicas. Las psíquicas son un poco más difíciles de documentar, pero se ha avanzado mucho en este terreno en los últimos 10, 15 años, y la nueva edición del protocolo de Minnesota, que se destaca, desgraciadamente, como ya se dijo, no está todavía en español, pero abunda en este tema, en esta temática específica de la documentación de las secuelas psíquicas, psicológicas y emocionales de la tortura. Se puede documentar. Y bueno, el tema de la anulación de la voluntad es un poco más difícil de documentar desde el punto de vista médico-legal, pero sí hay abordajes que uno indiscutiblemente podría considerar para poner eso en evidencia. Para todo ello, los instrumentos con los que contamos, aquí obviamente y este es absolutamente válido, o sea, el hecho de que haya aparecido no implica que tiene que ir al tacho, ni mucho menos. Sigue siendo absolutamente válido y útil en la práctica, ¿no? Como así también el protocolo de Minnesota para casos en donde la tortura se investigue en una persona fallecida, ya sea a causa y o como consecuencia de la tortura o de sus efectos, o que haya padecido tortura en algún momento que pueda ser visibilizada en el examen post-mortem del cuerpo. Entonces tenemos estas dos herramientas que son invalorables. La próxima, por favor. Y de ellas se derivan también otras herramientas que, inspiradas en el protocolo de Estambul, sobre todo, pero también en el protocolo de Minnesota, ofrecen a ustedes, a los operadores, pero también a nosotros como médicos, guías más, digamos, como resumidas o destiladas o contextualizadas para aplicar estos protocolos. En nuestra región, bueno, ahora tenemos la que se presentó, que se anunció ayer. A mí me encanta, me gusta mucho, porque la encuentro muy útil, una que desarrolló el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia hace unos pocos años. Está ilustrada ahí en el medio, abajo. Pero las hay muchas, o sea, hay varios países de la región, Chile, Colombia, México y otros que han desarrollado estas guías. Y bueno, aquí tenemos ahora una recién salida del horno que espero que sea de utilidad. Sin desmedro de que la fuente original siempre es la más valiosa, y además son herramientas, no digo divertidas de leer, pero sí muy prácticas, ¿no? muy útiles, como ya hemos visto. Próximo, por favor. Bueno, el nuevo protocolo de Estambul, sin entrar en detalles, porque me imagino que ya se habló de ello, lo más novedoso es que tiene 2 nuevos capítulos. O sea, la versión original tiene 6 capítulos, tiene 8. Un nuevo capítulo
dedicado a médicos, médicas y psicólogas y psicólogos que no son peritos. Porque lo que se observó durante muchos años es que este instrumento con mucha frecuencia generaba dudas, preguntas, cuestionamientos, dificultades sobre todo a los y las médicas no especialistas a la hora de tener que evaluar un paciente que aducía o se suponía que había sufrido tortura. Entonces se elaboró un nuevo capítulo que está diseñado para ese público, por llamarlo así, ¿no? Para esa audiencia. Y el otro capítulo, el 8, es una especie de hoja de ruta, ¿no? Roadmap, como se dice en inglés, para los estados, para investigar y prevenir la tortura en base a los considerandos del protocolo de Minnesota. Es decir, el protocolo de Minnesota es, perdón, de Estambul, perdón, me equivoco. El protocolo de Estambul tiene una serie de considerandos, etcétera, etcétera. Y bueno, y siempre está esta pregunta, ¿y esto cómo lo llevamos a la práctica? Ese capítulo 8 responde a esa inquietud. Pero bueno, hay algunas otras novedades que son muy interesantes, como por ejemplo el enfoque de género e interseccional, incluyendo para el abordaje de la documentación de la tortura y malos tratos en personas LGTBIQ+, la entrevista de niños, a las que tú hiciste referencia, y ese tipo de poblaciones o de grupos vulnerables que requieren un abordaje particular. Que es fácil decirlo, pero a la hora de tener que hacer la entrevista y documentar, no todo el mundo está preparado para eso. Entonces una guía es muy útil. Yo creo que esos son algunos de los puntos más relevantes de esta nueva edición. De todas maneras, la guía que se presentó ayer, que es para el uso tanto del protocolo de Minnesota como el de Estambul, capta, aunque se terminó de hacer antes de que esto viese la luz, ya se conocía el contenido. Algunos de nosotros que participamos en el proceso de actualización estábamos más o menos interiorizados de su contenido, entonces esto refleja la nueva edición en parte. La próxima, por favor. Esto no sé de dónde salió. Esto me parece que se... Ah, no, perdón, volvemos atrás. Perdón, lo que pasa es que no se ve nada. Perdón por eso. Bueno, ¿qué hacemos los peritos? Esto ya lo dijo el doctor Lipp. Nosotros observamos a partir de información empírica que se nos presenta. En este caso vemos en la piel de una persona una serie de cambios de color, de descoloración, y de allí tenemos que en base al conocimiento profesional, a la pericia, a la experiencia, etcétera, bueno, elaborar una hipótesis, etcétera, etcétera. Es interesante que en muchas jurisdicciones, incluso de nuestra región, el examen pericial o médico pericial se limita a la observación. Bueno, hay 3 moretones, no voy a usar los términos técnicos para no confundir, hay 3 moretones, y eso el fiscal luego lo tiene que interpretar. ¿No es cierto, Moisés? Eso se da en muchas jurisdicciones en nuestra región y en otras regiones también. Y eso genera todo tipo de problemas. Entonces nosotros como médicos forenses tenemos la obligación de ir al próximo paso, próximo por favor, que es una descripción objetiva. Aquí vemos, 5 manchas de un determinado color que tienen ciertas características que corresponden a una cierta fisiopatología, en este caso la ruptura de algunos vasos sanguíneos que da lugar a un moretón localizado, ¿no? Entonces escribimos, aquí vemos 5 lesiones de ese tipo que tienen un tamaño tal y tal y tal. También en muchas jurisdicciones esto es lo que se le presenta al fiscal. Y usted se arregla, señora o señor. Bueno, eso es complicado, pero parece mentira, pero eso sucede. Entonces tenemos que ir al siguiente paso, próximo por favor, que es hacer lo que nosotros llamamos una inferencia, una deducción, en base al conocimiento, a la experticia, a la formación
etcétera, etcétera, en base a lo cual podemos decir que hay una correlación entre estas lesiones y un mecanismo tal, que en este caso corresponde a un forcejeo, a una fuerza indebida sobre la piel de esta persona que coincidentemente corresponde a los 5 dedos de una mano. Entonces aquí ustedes ya se van, aquí ustedes ya tienen información, yo tengo información con la cual podemos hacer una serie de conjeturas concretas y deducir de allí a qué puede corresponder esto. Si es el caso de una mujer, como en este tipo, que aduce que fue maltratada, digamos, víctima de maltrato doméstico, etcétera, etcétera, nosotros podemos ya comenzar a hacer una deducción y preparar un informe fundamentado que le sirva a la Procuración y eventualmente a la impartición de justicia para determinar, para sustentar sus conclusiones. Próxima, por favor. Entonces nosotros pasamos en este proceso de un abordaje médico, en donde básicamente constatamos lesiones y podríamos hacer un tratamiento, recetar un antiinflamatorio. Obviamente tengo que descartar que no haya, por ejemplo, una coagulopatía, que quizás de manera espontánea, porque la persona se rascó y ya eso le produjo una serie de equimosis o incluso hematomas. Bueno, en fin, todo eso ese es mi acto médico, pero bueno, y ahí se terminó la cosa. Eso no le sirve al fiscal. Yo tengo que pasar al acto médico legal con este proceso al que ya hice referencia. Próxima, por favor. Y por supuesto que la calificación de tortura, eso es una responsabilidad de la Administración de Justicia. Yo puedo, como médico forense, informar al fiscal, y aquí viene lo más importante, que es ese diálogo continuo y constante entre él o la perito y el fiscal y el juez o la jueza, etc. Si no hay ese diálogo, en donde el fiscal me puede preguntar, pero a ver, ¿por qué es esto? Y explíqueme, etc. Y yo le puedo también pedir al fiscal, señor o señora fiscal, ¿hay más información de contexto de este caso que me permita a mí completar el cuadro de deducción que yo estoy haciendo con respecto a estas lesiones? Si no hay ese diálogo, como existe en la mayoría de nuestras jurisdicciones, y Argentina no es una excepción, como ya lo dijo muy bien Luis Fondevide ayer, tenemos un problema. Tenemos un problema para implementar estas herramientas. Entonces, por un lado tenemos las herramientas. Acá les estoy mostrando de manera muy sucinta cómo funciona el asunto, pero hay un sustrato, una base, un fundamento que es esencial, especialmente para este tipo de pericias que son complejas, por todo lo que ya se sabe, en donde el diálogo entre nosotros, como acá, es fundamental, es absolutamente fundamental. Próxima, por favor. Bueno, nosotros para el examen, para la documentación de la tortura, obligaciones de tortura, examinamos personas vivas, ¿no? Entonces hacemos, ya dije, el diagnóstico clínico, este caso era una persona viva, y elaboramos un informe que se lo entregamos a ustedes o a la justicia en general, que debe estar fundamentado, ¿no? en métodos y técnicas diagnósticas que estén certificadas, acreditadas, como ya mencionó Luis ayer. Para lo cual estas herramientas, estos estándares, son fundamentales. Pero eso hay que explicarlo, porque yo he visto pericias donde se dice Estambul negativo. ¿Qué quiere decir eso? También he visto Minnesota negativo, firmado por peritos. No, es verdad. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué hace el fiscal con eso? Fundamentemelo. Sí, porque de acuerdo a tal técnica, a tal procedimiento, a tal método, hemos constatado que pim pum pam no hay una consistencia. Bueno, ok, explíquemelo, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que hay metodologías apropiadas para hacer estos diagnósticos hoy en día. Próximo, por favor. Y lo mismo en el examen de personas fallecidas.
para lo cual el protocolo nuevo, especialmente el nuevo protocolo de Minnesota, es invalorable. Próximo, por favor. Y ahí tenemos la ventaja, en este último caso, de examinar el cuerpo de una persona fallecida a donde se sospeche que pueda haber sufrido torturas en algún momento de su vida o que ellas hayan sido parte de o de los lo determinante de su muerte. Hay abordajes para la investigación médico-legal, la autopsia, por ejemplo, que permiten documentar estas lesiones, y eso está desarrollado en el nuevo protocolo de Minnesota. Y además es un campo de investigación, de trabajo en medicina legal, en patología forense en particular, de desarrollo incipiente. Hay una persona que conocemos, digo además, el profesor Michael Polanen de la Universidad de Toronto, que ha publicado, por ejemplo, este artículo sobre la patología de la tortura, y que a través de sus trabajos ha expuesto una serie de hallazgos sobre las lesiones, el efecto de torturas que incluso pueden ser consideradas un poco, digamos, no letales en el cuerpo humano, tanto para su documentación como para su efecto. Por ejemplo, acá hay una técnica de tortura que en Argentina se llama, si no me equivoco, ¿dónde está la gente de Chaco acá? Pata-pata, ¿no? Bueno, pata-pata es el golpe repetido en las plantas de los pies. Yo no sé si se ve en otras partes del país. En todas, bueno. Pero, ¿le dicen pata-pata en otras partes del país también? Okay. Sí, yo lo había visto en algunas provincias, pero no otras. Entonces, la técnica, básicamente, esta la copiaron de Medio Oriente, donde se llama falanga. Y eso genera un síndrome compartimental de sangrado dentro de las articulaciones y de las cápsulas que guardan los músculos de los pies, que además de producir un dolor impresionante, genera una serie de secuelas físicas, etc. Pero también puede tener un impacto, si es muy fuerte, en la sangre, ¿no? Entonces puede llevar, por ejemplo, a un fallo renal. La persona sale de ese medio de detención, de apremios ilegales, etc., se va a la casa y a la semana está hinchado, en fin, no puede orinar, qué sé yo, va al hospital y muchas veces no se asocia esa situación, ese cuadro médico en el hospital a lo que pasó antes, ¿no? Entonces, estas investigaciones del doctor Polanen, basado en autopsias que él ha hecho de casos en Irak y qué sé yo, nos están iluminando mucho en esta materia. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en personas fallecidas también se puede determinar si hubo o no tortura. Próxima, por favor. Bueno, nosotros podemos determinar, por ejemplo, esto seguramente ya lo habló Moisés, así que lo voy a pasar muy rápidamente, qué métodos pueden haber de tortura, pueden haber causado las lesiones que vemos, como en el caso que yo mencioné para ilustrar esto, los agentes causales, los patrones, ¿no? Si es un caso aislado también, en el caso de ciertos servicios médicos legales en nuestra región, ven con mucha frecuencia casos de este tipo, de modo que ya los pueden detectar muy fácilmente sin un estudio demasiado detallado, porque y lo pueden denunciar de esa manera y periciar de esa manera. Y bueno, el tema del propósito de la tortura no es competencia nuestra, ¿no? Pero hay ciertos patrones lesionales que nos pueden indicar, o podemos compartir nuestra opinión con el fiscal para darle ciertas pautas, ¿no? Como en el caso del overkill, en el caso del femicidio, cierto tipo de lesiones que apuntan a una violencia de género o de odio, ¿no? en el causal y la manera en que se lleva a cabo ese acto de homicidio. Próximo, por favor. Nos piden mucho los fiscales y los jueces, Luis habló de esto ya, el tiempo.
transcurrido entre la lesión o el hecho documentado y el informe. Y esa determinación del tiempo transcurrido, nosotros somos muy cautos, muy conservadores en medicina legal, porque realmente no podemos responder a las preguntas que nos hacen los fiscales y jueces de hace cuántas horas pasó esto, ¿no? Por otro lado, yo he visto pericias, por ejemplo en México, en donde una persona denuncia una tortura, es vista por un médico y dentro de las 24 horas de haber ingresado a una comisaría, por ejemplo, y el médico dice, esto se produjo hace 26 horas. Yo he visto esas pericias. Entonces eso es completamente, no tiene fundamento alguno y obviamente debería alertar al fiscal o a la fiscal sobre una falta, por lo menos de pericia, en el mejor de los casos sin pericia, ¿no? Próximo, por favor. Próximo. Bueno, sobre esto ya se habló bastante. Nosotros, en principio, tratamos de acotarnos a dos determinaciones. Certeza, aunque Luis dijo que no existe la certeza absoluta desde el punto de vista matemático o estadístico, perdón, eso es cierto. Desde el punto de vista pericial, ustedes requieren un nivel de certeza más allá de duda probable, o beyond reasonable doubt, como se dice en inglés, en la justicia penal y beyond the balance of probabilities en la justicia civil, en el margen de probabilidades o de 51% de posibilidades o más de que lo que se dice sea así. Esto a nosotros nos genera y nos va a seguir generando una serie de desafíos a los peritos en cómo comunicar esto. Cuanto más simple y sencillo, mejor. Entonces, sí o no. Y todo lo que esté en el medio es complicado de explicar, ¿no? Como altamente consistente o probable, etc. Y ahí el diálogo entre el médico y idealmente la junta médica y otros peritos y la fiscal o los fiscales es fundamental. Próxima, por favor. Bueno, hay una serie de principios para hacer este trabajo que me imagino que ya se han dicho referencias, pero me parece importante repetirlos ad infinito. Digamos, que debe primar siempre el principio pro persona. Nosotros lo llamamos primum non nocere en medicina, ¿no? Incorporar siempre este enfoque holístico. No existe la tortura física exclusivamente, como tampoco existe la tortura psicológica solamente. Siempre hay un overlap entre estas distintas, entre las secuelas de este tipo de situaciones, ¿no? Y tenemos que estar informados del contexto. Eso de caer como paracaidista y que nos pidan sin ninguna información de contexto hacer una pericia detallada, no se estira más, ¿no? Y ahí viene todo el tema del enfoque de género también, el enfoque interseccional, etc. Y yo siempre digo, tenemos que aplicar una circunspección evidente a lo largo de todo este trabajo. Básicamente estamos hablando de imparcialidad, objetividad y profesionalismo. Próxima, por favor. Y con esto ya voy terminando. Esto ya lo dije ayer, o sea, yo creo que hoy en día toda investigación de muerte donde se sospeche hay una relación con violencia institucional, y en toda muerte de custodia deben utilizarse estas herramientas. Estamos hablando de muertes aquí, esto es para las personas vivas, pero lo mismo aplica para toda denuncia de tortura o de malos tratos, etc. Próxima, por favor. Y para lo cual, la buena noticia es que hay herramientas. Acá hay dos ejemplos, uno de España, recientemente publicado en España, que es una guía de buena práctica para la investigación de muertes en custodia, en donde se usan estas dos herramientas, publicado por el Consejo Médico Forense que se creó en España,
y la que se presentó ayer aquí para Argentina, que está ilustrada abajo. Próxima, por favor. Bueno, y obviamente estas herramientas que nos ayudan a todos, especialmente a ustedes, como esta resolución del Ministerio Público Fiscal de Neuquén llamando a que se usen estas herramientas, es importante. Yo ya hice referencia a esto. Próximo, por favor. Una vez más les pido disculpas por la demora del día de hoy. Hoy es el Día Internacional para la abolición de la pena de muerte. Entonces, es obviamente una ocasión importante para mi mandato, que tiene como eje importante de trabajo el atender la situación de la pena de muerte en todo el mundo, y aquí creo que es importante decir, y perdón por la digresión, la pena de muerte no es en sí misma violatoria, es decir, no está prohibida por los instrumentos internacionales de derechos humanos en los países en donde ya existe, y cuando se aplica para los crímenes más graves, que es la privación de vida, el homicidio especialmente calificado, y después de un juicio que se ajuste a todas las condiciones de un debido proceso. Sin embargo, hay una tendencia en todo el mundo a que se use cada vez menos y que eventualmente que se abola la pena de muerte. Este año en Zambia y en Ghana, dos países de África, se abolió la pena de muerte de los códigos penales, y países como Malasia, por ejemplo, abolieron el uso, digamos, sin recurso de la pena de muerte. Digamos, hasta que no se abolió eso, el juez o la jueza no tenía potestad para cambiar la pena, porque de acuerdo al código debía ser aplicada para ciertos delitos. Entonces hay una tendencia en ese sentido que mi mandato apoya. El día, para esta jornada, y perdón que me extienda por esto, la temática giró en torno a la pena de muerte y la tortura. Desde mi punto de vista, como médico y como forense, la pena de muerte, desde la sentencia hasta la ejecución, corresponde a una o más formas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. La forma más, o el método más prevalente y universalmente extendido de tortura es la amenaza de muerte. Esa es la manera, la forma, el método que más me han relatado las víctimas que yo he entrevistado en muchos países, ¿no? y que muchas veces es el método que más impacto psicológico causa en las víctimas a corto, mediano y largo plazo, más que la tortura física y el dolor. Especialmente en casos en que la amenaza de muerte se extienda a familias. Y la pena de muerte es eso, empieza por una amenaza de muerte absolutamente creíble, que eventualmente se ejecuta. Y bueno, luego viene todo el proceso de la estancia realmente en condiciones de detención en la mayoría de los países que son contrarias al derecho internacional, y no hay método de ejecución que no de alguna manera se ajuste a la definición de tortura. Entonces, sobre esto hablamos hoy, y fue un gusto compartir la mesa con Juan Méndez, que les manda muchos saludos, y bueno, con otras personas, ¿no? Así que muy lindo poder incluso hablar hoy acá también sobre los principios que ayudó a elaborar el profesor Juan Méndez. Yo sé que ese es un tema de más tarde, de la tarde también, pero les quiero recordar, ya que se habló en esta mesa también, que el tema de entrevistas, que está muy bien desarrollado en ambos protocolos de Estambul, está también sintetizado, y yo creo que de una manera excelente y muy útil para él o la entrevistadora, para ustedes, sus investigadores, en el protocolo de Minnesota, en las directrices detalladas de distintos tipos de investigación, la escena del crimen, etc. Hay un capítulo sobre las entrevistas.
Entonces, todo lo que nos compartió la doctora sobre cómo realizar una entrevista, sobre las consideraciones, los cuidados, está todo acá, de una manera sintética y muy clara, y que complementa de una manera excelente los principios de Méndez. Creo que aquí terminamos, ¿no? Próximo. Sí, muchas gracias.